Hola, ¿qué tal? El domingo 29 de octubre de 2023, como iglesia, estamos celebrando el 30º domingo del tiempo ordinario, ciclo A. El Evangelio está tomado del evangelista San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Lo voy a leer y luego voy a hacer un comentario. El Evangelio dice así. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aparece acá un fariseo, doctor de la ley, que quiere poner a prueba a Jesús. Seguramente, como él era entendido de la ley, quería humillar a Jesús, pillarlo en algún error. Él era un gran conocedor de la ley, este fariseo, y por lo tanto debe haber pensado: este no va a tener mucha idea de cómo responderme esto. Son tantas las leyes, son tantas las normas que tenemos, que ¿qué va a poder responder esto? Y seguramente quería humillarlo, descalificarlo. Sin embargo, la respuesta de Jesús es hermosa, es profunda, es llena de sabiduría y nos pone ante lo esencial, realmente lo más importante de toda la ley. Tanto es así que si vivimos bien esto que dice Jesús, lo vivimos desde su corazón, desde lo que Él quiere que vivamos, vamos a estar cumpliendo todo lo que Dios quiere. Miremos cómo responde Jesús, ¿ya? Más en profundidad. Dice al comienzo, la primera parte de la respuesta dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El más grande. Nos está diciendo amar a Dios con todo lo que somos. Con todo lo que somos. Que no haya nada en nosotros que se prive de expresar su amor a Dios. Que todo lo que hagamos, que todo lo que decidamos, que todo lo que pensemos sea expresión de esa búsqueda permanente de hacer su voluntad. Esa búsqueda permanente de hacer lo que Dios quiere. Que sea esa búsqueda permanente de agradarlo a todo. En todo, perdón. Agradarlo en todo. Y no solo la búsqueda, sino que nuestra vida sea como un gran canto de alabanza, de adoración al Señor. El único que puede ser adorado es el Señor, es Dios. Nada ni nadie más puede ocupar el ser adorado. Eso solo reservado para Dios. Y eso hasta tenemos que corregirlo en nuestro lenguaje. Muchas veces yo escucho personas: adoro a mis hijos, adoro las matemáticas, adoro este postre. No, solo Dios es adorable. Solo Él merece el primer lugar en nuestro corazón. Nada ni nadie más. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Es que yo adoro a la Virgen María? No, solo Dios. La Virgen María no es Dios. A la Virgen María
la veneramos. A los santos y a las santas los y las veneramos. Solo Dios es adorable. Qué importante en este mandato de amar a Dios por sobre todo, ¿m? Y con todo lo que somos, qué importante es esa actitud de adoradores ante Dios y adoradoras ante Dios. ¿Ya? Qué importante. ¿Eh? De repente nos quedamos en las oraciones de petición, oraciones de perdón, oraciones de alabanza, oraciones de, de acción de gracias, y a veces dejamos a un lado la adoración. Expresarle con todo nuestro ser lo muchísimo que lo amamos. Unir nuestro corazón al de Él. Que los sentimientos de Él vayan penetrando los nuestros. Que vayamos mirando la realidad, el mundo, más al modo de Él, a través de ese contacto amoroso de la adoración. ¿Mm? Miren qué fuerte esto, ¿eh? Entonces, Dios que ocupe siempre el primer lugar en nuestro corazón. Luego dice Jesús, esta es la segunda parte de la respuesta, el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren qué fuerte esto. Amar al prójimo como a uno mismo. Obviamente que aquí está como base el que uno se ame, ¿no? Que uno se cuide. Si es alguien que es masoquista, obviamente no va a entender lo que Jesús está diciendo acá, ¿no? Al prójimo como a uno mismo. Esto trae tantas cosas, ¿no? Tiene que ver con la capacidad de servicio, la capacidad de preocupación por los demás. Tiene que ver con ese estar atentos y atentas a las necesidades de los demás y las demás. El estar atento frente al que sufre. El estar atento a lo que ocurre en el mundo. El darnos, el servir. El estar preocupado de los demás de un modo especialísimo. Como esta capacidad de no estar tan pendientes de nosotros mismos, ¿no? Ese buscar el bien del otro, el, el que el otro pueda estar y ser mejor también a través de esa compañía, el consejo, el cariño que le podemos ir manifestando, ayudar al otro a crecer. ¿Eh? Dejar a un lado, por ejemplo, esto trae, ¿cierto? No permitirnos el pelambre, ese pelambre negativo, el chismorreo, no permitirnos el hacer daño. ¿Mm? Buscar el bien de la otra persona. Ese buscar el bien a veces trae el corregir, trae el mostrar algo que está mal. Sin embargo, que eso se haga no por dañar, sino para servir, para que el otro pueda crecer, pueda ser mejor. Muchas veces puede existir una falsa fraternidad, ¿no? Un falso amor. No, no le digo nada porque se puede sentir mal si le digo que la está embarrando. Oye, no. Busca el mejor modo, pídele ayuda a Dios. Pero si ves que la está embarrando y no le dices, ¿eres amigo o no eres amigo? ¿Lo amas o no lo amas? Hay que decirlo. ¿Eh? El otro después si no quiere hacer caso de otra cosa. Pero uno si ama, a veces se tiene que arriesgar a decir cosas que al otro o a la otra le pueden caer mal. Si prima el amor, si prima el hacerlo para que el otro crezca y pedirle ayuda al Señor para que nos ilumine para ser asertivos y también conducentes a ese cambio, ¿m? En lo que digamos y cómo lo digamos. Tantas cosas que trae esto de amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Uno podría decir incluso, bueno, ¿y cuál es la medida? Porque tampoco se trata de que yo sea un narcisista, porque si soy narciso no logro amar bien al otro, porque me amo demasiado a mí mismo, tanto, y me cuido tanto, que al final no me preocupo de los demás, estoy todo el tiempo pendiente de mí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la medida del amor hacia uno mismo y la medida del amor al prójimo? En el Evangelio de San Juan, a mí me gusta mucho cuando en el capítulo 15, creo que también lo dice en el 12, pero recuerdo bien el del 15, cuando dice: mi mandamiento es este, ámense los unos a los otros como yo los he amado.
ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, al prójimo hay que amarlo con el amor de Jesús. Y por lo tanto, a nosotros mismos y nosotras mismas tenemos que mirarnos como Jesús nos mira. Amarnos buscando amarnos como Jesús nos ama. Qué importante es ir conociendo cómo es el amor de Jesús. Esa es la medida, es decir, sin medida. Y con el mismo amor. Y esto trae hacerle el bien a los demás, hacer eso que yo quiero que hagan conmigo, de bien hacerlo a los demás, a las demás. Y aquello que no quiero que hagan conmigo, no hacerlo a nadie, porque no quiero que lo hagan conmigo. ¿Ya? Entonces miren qué importante esto. Y fíjense que en estos dos mandamientos, y acá está la tercera parte de la respuesta, dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, vivir estos dos mandamientos al modo que Jesús quiere que los vivamos, nos lleva a cumplir todo, lo que les decía hace un rato atrás, nos lleva a cumplir todo lo que Dios quiere que vivamos. Ahora bien, el acento no está en el cumplir, el acento debe estar y está en el amor, en el amar, en el entregarnos, en el darnos, en el ser servidores y servidoras, con alegría, con gozo en el corazón, porque nos sabemos amados profundamente y amadas profundamente por Dios. Están muy relacionados estos dos mandamientos, muy relacionados. Quien dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a su hermano, a quien ve, es un mentiroso, una mentirosa. Cuando amas de verdad a tu hermano, a tu hermana, al prójimo, estás amando a Dios. Cuando amas a Dios de verdad, no puedes no amar al prójimo como a ti mismo. Van profundamente relacionados. Entonces, qué importante el ir conociendo, ir profundizando en lo que significa amar al prójimo como uno mismo. Y profundizando principalmente qué significa amar al Señor con todo lo que somos. Que eso trae el amarlo por sobre todo. Trae, es con todo tu ser. ¿Ah? Y es el primero. ¿Ah? Por lo tanto, es el primer mandato. Jesús dice que este es el más grande y el primer mandamiento. ¿Ya? Y por lo tanto, ahí está Él por sobre todo también. Ahora, esto se tiene que notar en nuestra entrega, en nuestro servicio, en nuestro amor de verdad hacia nuestros hermanos y hermanas. Que el Señor nos regale el poder mirar como Él, el poder amar con su amor, para que no caigamos en el engaño de decir que amamos a Dios cuando no amamos a nuestros hermanos y hermanas. ¿Ah? Esto que yo les decía antes está en la primera carta de San Juan, que nos dice eso, de que quien dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso. Está en la primera carta de Juan, muy relacionado con este trozo del Evangelio que hemos estado reflexionando. Miren qué importante lo que nos está diciendo Jesús, porque este es el camino de mayor felicidad que podemos ir haciendo, como modo de ir acogiendo ya ahora, con gozo en el corazón, el regalo de gozar plenamente del reino de Dios, por toda la eternidad. Que el Señor les bendiga, los acompañe con todo su amor, este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.